En contacto Hago contacto con el exdiputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Belauzarán Méndez. ¿Cómo estás, Fernando? Buena tarde. Muy buenas tardes, Luis. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Es un privilegio. Oye, pues siendo legislador federal, en la pasada legislatura propusiste un juicio político en contra del gobernador de Veracruz, contra Javier Duarte. Esa misma petición ha sido retomada por el presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús Zambrano. ¿Por qué no procedió, te pregunto, la primera vez y en ese momento, y ahora se retoma el tema y consideras que tendrá eco entre los diversos grupos políticos en esta legislatura? Sí, bueno, no procedió porque no se ha conformado la comisión de examen previo. Están en eso. Me parece que esta legislatura apenas lo está conformando. Entonces, la petición de juicio político está ahí, y yo lo que le pido al Congreso es que le dé la prioridad de vida, porque de el momento que presentamos Miguel Alonso Raya y un servidor la demanda de juicio político, las cosas en Veracruz, lejos de componerse, se han ido deteriorando. Todavía cuando nosotros lo presentamos, todavía no sucedía lo de los jóvenes de Tierra Blanca, que además ahora nos damos cuenta que es mucho más grave el asunto, que no solo son 5, y es la policía que depende del gobernador. Fíjate que lo que sucedió en Guerrero con los 43 de Ayotzinapa fue la policía municipal, y por la policía municipal el gobernador tuvo el pudor de hacerse a un lado, se dice para que se hagan las investigaciones, y la verdad es que yo veo a Duarte pegado en la silla, a pesar de que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado, la impunidad está al máximo, la corrupción es incontrolable, la situación de los periodistas, lejos de irse solucionando, porque parte de esto fue a raíz del asesinato del fotógrafo en la Ciudad de México, y que vimos que Veracruz es la entidad más peligrosa para el periodismo en el país. A raíz de esa situación, pues ahora nos encontramos con que una periodista fue secuestrada de su domicilio, ya apareció muerta. Es inadmisible lo que sucedió a Anabel y cualquier otra, y los demás periodistas que viven en una situación de zozobra en ese estado. Entonces Duarte debe de irse, y si no tiene el pudor para hacerse a un lado y que se hagan investigaciones y retomar el Estado de Derecho, entonces que la Cámara de Diputados asuma su responsabilidad y lo lleve a juicio político. Ya está la subcomisión, según me dicen, ya se acaba de conformar, pues entonces que le den salida y que prioricen Veracruz, porque la situación que están padeciendo los veracruzanos ya es insostenible. ¿Cuáles son las consideraciones que están sometiendo los legisladores y los exlegisladores del PRD para este juicio político? ¿Qué pruebas están aportando independientemente del número de desaparecidos y de periodistas asesinados? Mira, presentamos muchísimas pruebas, entre otras cosas, el subejercicio y desviación de recursos en materia de seguridad. Imagínate, si el problema grave de Veracruz es ese, pues la Auditoría Superior de la Federación demostró que el gobierno de Duarte no solo malgastó los recursos en seguridad, los desvió, y es un escándalo impresionante que a pesar de eso siga tan campante. Entonces es malversación de fondos, lo que estamos viendo, y por supuesto una situación de ingobernabilidad en el Estado, la zozobra del que no hay garantías para ejercer el periodismo, y si no hay garantías para la libertad de expresión, no hay garantías para ninguna libertad en esa entidad. Pero claro, demostramos la malversación de fondos, la incompetencia, y obviamente la situación de zozobra hacia los derechos humanos en la entidad. Está muy bien fundamentado, es un expediente grueso, por supuesto debe ser consultable aquí en la Cámara, y lo que nosotros demandamos ya es que cumplan su función los legisladores y le den una solución a Veracruz, porque mientras siga Duarte, pues la situación va a seguir deteriorándose. El juicio político lo presentamos en agosto, y tú dime si a estas fechas no es tan peor el asunto. En lugar de darle los recursos a la Universidad Veracruzana, que los requiere, los utiliza para otras cosas. Supongo que para ir a comprar tamal con maletas llenas de billetes, y por supuesto también para corromper dirigentes, para lo que lo que el PRI desesperado quiere hacer para mantenerse en el poder a toda costa, a pesar del mal gobierno. En caso de no encontrar una respuesta favorable a esta solicitud, acudirán a instancias internacionales para sancionar esto. Al menos ya Amnistía Internacional este día
lanzó una alerta mundial ante estos hechos. ¿Quién más pudiera sumarse a ello? No, no, por supuesto, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. No puede ser que en México haya tal nivel de impunidad y falta de rendición de cuentas para que un gobernador que tiene sometido en la zozobra, en la descomposición, en la inseguridad a tantas personas, y además cada vez que entre más buscan a los 5 jóvenes, más fosas comunes se encuentran, una forma aparte de destrozar los cuerpos, destrozarse en sus narices, y además con la complicidad de su policía. Por supuesto que es un escándalo internacional. Si el presidente de la República y el partido en el gobierno no presionan para que vaya Duarte, pues entonces que procede el juicio político. No puede ser, insisto, que los veracruzanos estén viviendo esta situación de tremenda zozobra, de tremenda descomposición por un gobierno corrupto, impune y al servicio del crimen. Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal del PRD. Por último, te pregunto, ¿esta medida no tiene ningún tinte político al estar en puerta un proceso electoral sucesorio en Veracruz? De ninguna manera. Nosotros presentamos el juicio político mucho antes del proceso, de que iniciara el proceso electoral. Y perdón, nosotros no tiene nada que ver con las elecciones el hecho de que sigan desapareciendo periodistas, que las sigan asesinando, que la policía de Duarte secuestre jóvenes para entregarnos al crimen organizado, que se sigan encontrando fosas comunes. Perdón, separemos las cosas. El proceso electoral seguirá su curso, pero aquí lo que tenemos es una situación de clara ingobernabilidad, de tremenda zozobra para la sociedad. Lo que tienen que hacer los políticos, la clase política, los poderes del Estado, es brindar seguridad a la sociedad, pensar en esa sociedad, cuidarla, protegerla, y hoy viven en la zozobra por el mal gobierno. Entonces, si quieren, es muy mal pretexto que el PRI y el gobernador quieran usar el proceso electoral como pretexto para que sigan malgobernando el Estado, para que siga la descomposición, para que siga la violación sistemática de derechos humanos, y porque dime, ¿qué sociedad puede coexistir si no le tiene confianza a la policía? Porque la policía está pues totalmente infiltrada por el crimen organizado. Entonces, se necesitan medidas drásticas y fuertes, y que ya no haya impunidad. Quitémonos de la cabeza ahorita el proceso electoral y nos vamos a dar cuenta que la situación en Veracruz no puede estar peor con este gobierno. Por lo tanto, es apremiante el juicio político si Duarte no tiene la altura de miras para hacerse un lado y que se hagan las investigaciones y depurar pues una policía y las instituciones que están corrompidas desde la médula. Yo te agradezco, Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal, miembro activo del PRD, por tomarnos el teléfono y platicar con el auditorio en contacto en el estado de Veracruz. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Luis, y que estés muy bien. Gracias. Ahí está la posición de Fernando Belauzarán, quien fuera diputado federal, exdiputado federal del PRD, y junto a Miguel Alonso Raya, que pusieron este juicio político, esta solicitud de juicio político en contra del titular del Ejecutivo de Veracruz, allá en agosto del 2015, antes de que vayan a empezar con algún tipo de especulación de que se están hablando antes del proceso electoral. Por eso la pregunta al final, que tiene que ver algo con ello. Y bueno, pues